Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde exploramos las historias más inspiradoras, los gestos más conmovedores y las acciones más increíbles que nos dejan sin aliento. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Hoy nos sumergiremos en una historia que, créanme, les tocará el corazón. Una historia de sacrificio, de generosidad incondicional y de un amor que desafía todas las barreras. Hoy les contaré sobre alguien que lo dio todo, absolutamente todo, por Demet. Un gesto que es simplemente increíble y que, estoy seguro, los emocionará hasta las lágrimas. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta asombrosa historia, quiero recordarles a todos ustedes, mi maravillosa comunidad, que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos llenos de inspiración, motivación y contenido que espero, les haga reflexionar y sentir. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, prepárense para esta increíble historia. Tomen sus pañuelos porque los van a necesitar. Esta es la historia de alguien que lo dio todo por Demet. Y para proteger las identidades y asegurar la privacidad, vamos a usar nombres ficticios, aunque les aseguro que la esencia de la historia es completamente real. Conozcamos a Ana. Ana era una mujer joven, llena de sueños y aspiraciones. Tenía una sonrisa contagiosa, una energía vibrante y un corazón enorme. Trabajaba como profesora en una escuela primaria, amando cada minuto que pasaba rodeada de niños, guiándolos y ayudándolos a crecer. Era una persona dedicada, responsable y siempre dispuesta a ayudar a los demás. En su tiempo libre le encantaba leer, pasear por el parque y pasar tiempo con sus amigos y familiares. Era una persona sencilla, feliz con las pequeñas cosas de la vida. Demet, por otro lado, era diferente. Demet era el hermano menor de Ana, y desde pequeño había tenido problemas de salud. Había nacido con una enfermedad rara, una condición neurológica degenerativa llamada síndrome de Alström, que afectaba no solo su desarrollo físico y cognitivo, sino también su visión y audición. Requería cuidados constantes y atención especializada. Los padres de Ana y Demet, Elena y Ricardo, habían hecho todo lo posible por brindarle a Demet la mejor calidad de vida posible, pero era una lucha constante. Los gastos médicos eran altísimos, incluyendo costosas terapias físicas, ocupacionales y del habla, además de frecuentes visitas a especialistas. El tiempo y la energía que Demet requería eran inmensos, drenando poco a poco la vitalidad de sus padres. Ana siempre había admirado la fortaleza de sus padres y su dedicación inquebrantable a Demet. Ella también amaba profundamente a su hermano y siempre había estado ahí para él, jugando con él, contándole historias con voz suave y cantándole canciones que él disfrutaba, a pesar de su dificultad para entender las letras. A medida que crecía, Ana comprendía mejor la magnitud de los desafíos que Demet enfrentaba, no solo por su condición física, sino también por el aislamiento social que a menudo experimentaba. Ella veía la mirada curiosa y a veces cruel de los otros niños, y sentía una profunda necesidad de protegerlo. Su papel en la vida de Demet se iba fortaleciendo. Los años pasaron y la salud de los padres de Ana comenzó a deteriorarse. Su madre, Elena, desarrolló una forma agresiva de cáncer de pulmón, a pesar de no haber fumado nunca. Su padre, Ricardo, abrumado por el cuidado de su esposa y de Demet, comenzó a perder fuerzas. La enfermedad de Elena avanzó rápidamente, requiriendo hospitalizaciones frecuentes y cuidados paliativos intensivos. Ricardo, que siempre había sido un hombre fuerte y reservado, se veía ahora consumido por la preocupación y la desesperación. Ana se dio cuenta de que la responsabilidad de cuidar a Demet recaería sobre sus hombros, mucho antes de lo que había anticipado. Era una carga pesada, pero sentía que no podía evadirla. En ese momento Ana se encontraba en una encrucijada crucial. Tenía sus propios sueños y aspiraciones. Estaba planeando casarse con su novio Juan, un hombre maravilloso, ingeniero agrónomo con una granja familiar en las afueras de la ciudad, al que amaba profundamente. Tenían planes de viajar por Europa, visitar los viñedos de Italia y los museos de París, construir una casa de campo con un gran jardín donde cultivarían flores y hierbas aromáticas, y de formar una familia, llenando su hogar con la alegría de los niños. Pero la enfermedad terminal de su madre y la creciente necesidad de Demet la obligaron a reconsiderar sus prioridades, a postergar, quizás indefinidamente, sus anhelos personales. Después de una profunda reflexión,
noches en vela y conversaciones silenciosas con su madre, Ana tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Decidió posponer sus propios sueños y dedicarse por completo al cuidado de Demet. Sabía que no sería fácil, que requeriría sacrificio, dedicación, paciencia y una fortaleza que no sabía si poseía, pero sentía que era su deber, su responsabilidad, un mandato silencioso en su corazón, y sobre todo, su acto de amor incondicional hacia su hermano. Habló con Juan, le explicó la situación con honestidad y transparencia, describiendo la gravedad de la enfermedad de su madre y la dependencia total de Demet. Le dijo que no podía seguir adelante con sus planes de matrimonio en ese momento, que no podía comprometerse a una vida en pareja con la tranquilidad y la dedicación que él merecía. Juan, aunque con el corazón roto y los ojos llenos de tristeza, entendió la situación y admiró la valentía y el amor de Ana. Le costaba aceptar la idea de un futuro pospuesto, pero comprendía la magnitud del sacrificio que Ana estaba dispuesta a hacer. Prometió apoyarla en todo lo que pudiera, ofreciendo su ayuda para las tareas pesadas en casa y acompañándola en las visitas al médico, aunque eso significara renunciar a su propio futuro juntos, al menos por ahora. A partir de ese momento, la vida de Ana giró exclusivamente en torno a Demet. Dejó su trabajo como profesora en la escuela primaria, a pesar de la profunda conexión que sentía con sus alumnos y la satisfacción que le brindaba la enseñanza, para poder dedicarle todo su tiempo y energía a su hermano. Aprendió a administrar sus medicamentos, a preparar comidas especiales para satisfacer sus necesidades nutricionales, a bañarlo con cuidado y delicadeza, y a llevarlo a sus terapias, convirtiéndose en una experta en el síndrome de Alström. Se convirtió en su cuidadora principal, su amiga, su confidente, su intérprete del mundo y su ángel de la guarda. La vida no fue fácil. Ana enfrentó muchos desafíos y dificultades inimaginables. Los gastos médicos seguían siendo altísimos, a pesar de la ayuda ocasional de familiares y amigos. A menudo se encontraba luchando para llegar a fin de mes, sacrificando sus propias necesidades básicas para asegurar que Demet tuviera todo lo que necesitaba. Se sentía agotada física y emocionalmente, privada de sueño y sin tiempo para sí misma. A veces en la soledad de la noche se preguntaba si había tomado la decisión correcta, si había sido justa consigo misma al renunciar a sus sueños y aspiraciones. Pero cada vez que miraba a Demet con su sonrisa inocente y su mirada llena de gratitud, a pesar de su dificultad para expresar sus emociones verbalmente, sabía que había hecho lo correcto. Ver el progreso de Demet, aunque fuera pequeño y gradual, como cuando lograba articular una nueva palabra o dar unos pasos sin ayuda, le daba la fuerza para seguir adelante. Ver la alegría en sus ojos cuando escuchaba su música favorita o sentía el calor del sol en su rostro, era su mayor recompensa. Ana renunció a sus propios sueños y aspiraciones por Demet. Renunció al matrimonio con Juan, a la posibilidad de tener hijos y a una vida independiente. Renunció a su propia felicidad, al menos en la forma en que la había imaginado, para asegurar el bienestar de su hermano, para protegerlo del sufrimiento y brindarle una vida digna y llena de amor. Pero a pesar de todos los sacrificios, de las lágrimas silenciosas y las noches de insomnio, Ana nunca se arrepintió de su decisión. Sabía que estaba haciendo lo correcto, que estaba cumpliendo su propósito en la vida, que estaba honrando el amor que sentía por su hermano y el legado de sus padres. Sabía que estaba dando todo lo que tenía por la persona que más amaba en el mundo, incluso si eso significaba renunciar a una parte de sí misma. Y esa es la verdadera esencia de esta historia, mis queridos amigos. No se trata solo de sacrificio, sino de amor incondicional, de un amor que trasciende las limitaciones físicas y las dificultades emocionales. Se trata de poner las necesidades de los demás por encima de las propias, de encontrar la fuerza interior para enfrentar la adversidad y de perseverar en el camino del bien, incluso cuando las fuerzas flaquean. Se trata de encontrar la felicidad en el servicio y la entrega, en la certeza de que cada acto de bondad, por pequeño que sea, tiene un impacto profundo en la vida de los demás. Ana encontró su propósito en el cuidado de Demet. Encontró la alegría en su sonrisa, en su progreso constante, en su conexión silenciosa. Encontró la satisfacción en saber que estaba haciendo una diferencia significativa en la vida de alguien que la necesitaba desesperadamente, que estaba brindándole amor, cuidado y esperanza en un mundo que a menudo le parecía hostil e indiferente. Y esa, mis queridos amigos y amigas, es la lección que podemos aprender de esta increíble historia. A veces la mayor felicidad se encuentra en el acto de dar, en el sacrificio personal que se realiza con amor.
A veces los gestos más pequeños, una palabra de aliento, una sonrisa sincera, un abrazo cálido, pueden tener un impacto enorme en la vida de los demás. Y a veces el amor más puro y verdadero se manifiesta en el sacrificio y la entrega, en la capacidad de poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. La historia de Ana es un ejemplo conmovedor de la capacidad humana para el amor, la compasión y la generosidad. Es una historia que nos inspira a ser mejores personas, a ser más conscientes de las necesidades de los demás y a estar dispuestos a dar lo mejor de nosotros mismos para hacer del mundo un lugar mejor, un lugar donde el amor y la bondad sean la norma, no la excepción. En resumen, la historia de Ana nos enseña que el amor incondicional puede llevarnos a realizar sacrificios increíbles, que encontrar nuestro propósito en el servicio a los demás nos brinda una felicidad profunda y duradera, y que incluso en los momentos más difíciles, la compasión y la generosidad pueden marcar una diferencia significativa en la vida de quienes nos rodean. Ana lo dio todo por Demet, un gesto que trasciende el sacrificio personal y se convierte en un testimonio poderoso del poder del amor fraternal, del amor que cura, del amor que transforma, del amor que da sentido a la vida. Y ahora, mis queridos amigos y amigas, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que esta historia les haya tocado el corazón tanto como a mí. Espero que les haya inspirado a ser más compasivos, más generosos y más amorosos en sus propias vidas. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por tomarse el tiempo de ver este vídeo, por escuchar esta historia con atención y por permitirme compartirla con ustedes. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Qué les pareció el sacrificio de Ana? ¿Qué les inspira a hacer en sus propias vidas? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y responderlos. Compartan sus reflexiones, sus experiencias y sus propias historias de amor y sacrificio. Y finalmente, como siempre, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares para que también se inspiren con esta historia, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Recuerden siempre que el amor es el motor que mueve el mundo.